Hola, voy a hablar del ejercicio 7 del práctico 7. En ese ejercicio se nos da una función f de r en r que vale 1 en todos los x distintos de 1 y vale 0 en x igual a 1. La grafiqué ahí y vemos claramente que es una función que tiene una discontinuidad en el punto 1 para nuestra noción intuitiva de lo que es una función continua. Pero el ejercicio nos da 4 afirmaciones y tenemos que decidir cuáles de ellas son ciertas y son falsas. Este es sobre todo un ejercicio de lectura del lenguaje matemático, o sea, estas afirmaciones están escritas en un lenguaje matemático sofisticado, son difíciles de leer y lo que hay que hacer es leerlas con mucho cuidado para determinar cuáles de esas son ciertas. Entonces las vamos a ir considerando de a una. Se nos da, en primer lugar, una definición que es esta, que es la definición de lo que se llama la bola reducida de centro 1 y radio delta, que es el conjunto de los x, de manera que 0 es menor que el valor absoluto de x menos 1, menor que delta. Entendamos qué conjunto es ese. El valor absoluto de x menos 1 es la distancia de x a 1. Entonces, lo primero que nos dicen es que esta distancia es mayor que 0, o sea que es positiva. Esto es, los puntos x que están en este conjunto son todos distintos de 1. Y lo otro que se nos dice es que esta distancia de x a 1 es menor que delta. Esto nos dice que estos x están en el intervalo 1 menos delta, 1 más delta. Entonces, la bola reducida de centro 1 y radio delta es el conjunto de los puntos x que son distintos de 1 y que están entre 1 menos delta y 1 más delta. Entonces, es la unión de estos dos intervalos, del intervalo abierto 1 menos delta 1 y el intervalo abierto 1, 1 más delta. Entonces, acá dibujé la bola reducida de centro 1 y radio delta y sus elementos son los puntos verdes. Entonces, consideremos la primera afirmación cuya veracidad se nos pide determinar. Dice así, existe epsilon positivo, tal que para todo delta positivo existen x1 y x2 en la bola reducida de centro 1 y radio delta, con f de x1 menos f de x2 en valor absoluto mayor que epsilon. Esta es una afirmación complicada porque aparece un epsilon que existe, y después aparece un delta que tiene que ser para todo, y después aparecen x1 y x2 que también existen. Hay como muchos elementos. Pero vamos a enfocarnos un poco en lo que subrayé en rojo. ¿Sí? Para alguna cosa epsilon y para alguna cosa delta, lo subrayado dice que existen x1 y x2 en la bola reducida de centro 1 y radio delta, o sea, existen x1 y x2 puntos verdes con el valor absoluto de f de x1 menos f de x2 mayor que epsilon. Pero observemos que si x1 y x2 son puntos verdes, en todos los puntos verdes la función vale 1. Entonces, f de x1 menos f de x2 es 1 menos 1, que siempre es 0. Entonces, para cualquier par de puntos verdes, f de x1 menos f de x2 nunca es mayor que epsilon en valor absoluto. O sea, esto no sucede. ¿Sí? Entonces, no existe un epsilon, de manera que para todo delta, si yo tomo 2 puntos en la bola reducida de centro 1 y radio delta, pasa esto, porque esto no pasa nunca. Entonces, la afirmación 1 es falsa. Pasemos a considerar la afirmación 2. La afirmación 2 dice lo siguiente.
Dado epsilon positivo cualquiera, existe un delta positivo, tal que si X pertenece a la bola reducida de centro 1 y radio delta, entonces f de x menos 1 es menor que epsilon. Nuevamente nuestra estrategia será dejar un poquito de lado quiénes son epsilon, delta, si existen o si son para todo o qué, y ver qué es lo que tiene que suceder una vez que entendimos qué pasa con epsilon y delta. Lo que tiene que suceder es que si X está en la bola reducida de centro 1 y radio delta, entonces f de x menos 1 es menor que epsilon. Bueno, pero si X está en la bola reducida de centro 1 y radio delta, X es un punto verde. Volvamos a la gráfica de la función. Para los puntos verdes, la función f de x vale 1. Entonces, para los puntos verdes, f de x vale 1 y por lo tanto f de x menos 1 siempre es 0, porque f de x siempre es igual a 1 para los puntos verdes. ¿Sí? Entonces, siempre vale que si x está en la bola reducida de centro 1 y radio delta, entonces f de x menos 1 es menor que epsilon. ¿Por qué? Porque f de x menos 1 es 0, que es menor que epsilon. Entonces, esto que está recuadrado en el azul es cierto para todo epsilon, para todo delta, siempre es cierto. Entonces, dado cualquier epsilon, siempre existe un delta para el cual esto es cierto. ¿Sí? Dado cualquier epsilon, en realidad, para cualquier delta pasa lo que está recuadrado. En particular, podemos elegir un delta, cualquiera. Elegimos cualquiera. Delta igual a 1 va a funcionar. ¿Sí? Entonces, la afirmación 2 es verdadera. Pasemos a analizar la afirmación 3. Dice así: cualquiera sea epsilon positivo, no es posible hallar delta positivo, tal que si x menos x' es menor que delta, entonces f de x menos f de x' es menor que epsilon, en valor absoluto, todo. ¿Sí? Estudiemos de vuelta qué es lo subrayado. Más allá, dejando un poco de lado por el momento quiénes son epsilon y delta. Observemos que f de x menos f de x' es 1 si, en valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto de f de x menos f de x' es 1 si x es igual a 1 y x' es distinto de 1 o al revés. Y es 0 en cualquier otro lado, en cualquier otro caso, ¿sí? Porque si ni x ni x' son 1, esto es simplemente 1 menos 1. Entonces, esta cantidad que está acá sabemos que siempre vale 1 o 0. Lo que está subrayado en rojo dice, si x menos x' es en valor absoluto menor que delta, entonces f de x menos f de x' va a ser menor que epsilon. Bueno, una manera de que f de x menos f de x' sea siempre menor que epsilon es, por ejemplo, que epsilon sea más grande que 1. Si epsilon es más grande que 1, por ejemplo, si epsilon es 2, esto que está dentro de esta burbuja siempre va a ser cierto. ¿Y cuál es la afirmación 3? La afirmación 3 es que cualquiera sea epsilon, no es posible hallar delta para que pase esto. Sin embargo, cuando epsilon es 2, sí es posible hallar delta para que pase esto. De hecho, cuando epsilon es 2, cualquier delta hace que pase eso. Entonces, la afirmación 3 es falsa. Vayamos a la afirmación 4.
La afirmación 4 dice, para todo A en R existe el límite cuando X tiende a de f de X menos f de A sobre X menos A. Hay como dos puntos distintos para esta función, el punto A igual 1 y el punto A distinto de 1. Entonces, cuando queremos ver si pasa algo para todo X en R, para todo A en R, tenemos que mirar si pasa para A igual a 1 y para A distinto de 1. Veamos qué pasa con A igual 1, que es como el punto raro, es el punto que es malo, digamos, donde la función es mal comportada. Cuando A es 1, calculemos esta cantidad que está acá. Si X es distinto de 1, f de X menos f de 1 es 1. Entonces, cuando X tiende a 1 y es distinto de 1, f de X menos f de 1 es 1. Y cuando X tiende a 1, X menos 1 tiende a 0. Entonces, este cociente tiende a infinito en valor absoluto. De hecho, podemos observar que si X es más chico que 1, este denominador X menos 1 es negativo. Entonces, lo de arriba es igual a 1, lo de abajo es negativo y tiende a 0. Entonces, esto se hace cada vez más grande en valor absoluto, pero es negativo, es muy, muy negativo. Y si X es mayor que 1 y distinto de 1, esto es cada vez más grande en valor absoluto y es positivo, se hace muy, muy grande y positivo. Entonces, este límite f de X menos f de 1 sobre X menos 1 no existe para nada cuando X tiende a 1. Y la afirmación 4 decía que para todo A en R existe este límite. Y nosotros ya encontramos un valor de A, que es A igual 1, para el cual no existe este límite. Entonces, la afirmación 4 es falsa. Si volvemos atrás y miramos un poco lo que hemos concluido sobre cada afirmación, obtenemos que la respuesta es B, o sea, solo la afirmación 2 es verdadera.